Le puse de título a esta pequeña prédica: Su humillación es nuestra gloria. Su humillación es nuestra gloria. Sí, ahora dejen la cruz, hermano. A ver si se hincan un ojo, después tenemos que pedir sanidad. ¿Sí? Bien. Ahora prestemos atención a las Escrituras. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Voy a tomar 3 puntos importantes de ahí. Capítulo 2, del 5 al 8. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice de esta manera: Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque insistía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 5 y 6 tiene que ver con la actitud hacia los otros. No tiene que ver con algo egoísta. Tiene que ver con el pensar en los otros, porque dice: haya pues esta misma estructura mental que hubo también en Cristo Jesús. En todo lo que habla este capítulo habla de la humildad, de la obediencia, de la humillación, de la sumisión y de la exaltación al final. Amén, eso es lo que habla el capítulo. Había un problema entre dos hermanas y el apóstol Pablo, desde la cárcel de Roma, en el primer encarcelamiento, ¿sí? Él escribe 4 capítulos a los filipenses, ¿sí? Él los conocía. En Filipo fue donde aparece en Filipenses 1:1 lo que es la iglesia, los obispos, los diáconos y los santos. Pone un orden ahí dentro de ellos y dice que la fe, así como empezó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todo eso dice que siempre nos regocijemos, que si tenemos necesidades vayamos a Dios en oración y pensemos correctamente, oremos correctamente, pensemos en todo lo bueno, lo puro, lo de buen nombre que tiene que con el carácter de Cristo. Evidentemente es el fruto del Espíritu. Amén. Y así, esto es lo que habéis oído, habéis visto, habéis recibido, esto haced. O sea que si nosotros no oramos correctamente, es imposible que podamos sustituir un pensamiento que está en desacuerdo con el Señor, sea de voluntad, de decisión. Igual todo tiene que ver con la voluntad. Si ustedes miran bien, el no hacer la voluntad de Dios, caemos en cualquiera de los otros pecados. O sea que la voluntad de Dios es la que sería el centro de nuestras vidas. La voluntad de Dios es esta: yo no vine a hacer mi voluntad sino la tuya. Tengo una comida que comer, a la samaritana. Estoy diciendo versículos que él dijo. Juan 5:18, lo que oigo, conforme a eso yo juzgo. ¿Sí? Juan 12:27, lo mismo. Juan 12:50 dice: por un bautismo tengo que ser bautizado, y hasta ahora me angustio por eso. Y estaba hablando de la muerte. ¿Pero de qué muerte estaba hablando? Y Lucas capítulo 12:27 dice que mi alma ahora está muy triste. ¿Y qué diré? Padre, habla del Padre, sálvame de esta hora. Sí, para esto he venido. A Pilato le dice en Juan 18:36, para esto he venido, para esto he nacido. El venido manda sobre la situación. El venido ya estaba antes. Entonces la preexistencia del Logos, que es tan importante entenderla, él no tuvo un comienzo. El Hijo es un título, hermanos. El Hijo es un título que estaba cerca de Dios, cara a cara con Dios. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios está aquí. Dios visitó la tierra. La creación que él hizo, Dios estuvo entre los hombres. Por eso contemplaron la hermosura de él. Era tangible. Lo tocaron, lo vieron, lo palparon. Todos los sentidos sensoriales que el apóstol Juan dice en capítulo 1 de 1 de Juan hasta el versículo 4, es lo mismo que le pasó a Pedro. A nosotros no nos contaron de oída. Nosotros no éramos los que estaban allá lejos. Nosotros estuvimos con él. Nosotros ayunábamos con él, almorzábamos y nos íbamos tarde con él. Cuando Jesús lo trataron de lunático, en Mateo 12, 46 al 50, en Marcos se dice que la mamá junto con sus hermanos le dijeron: basta ya, como diciendo, deja de hacer obras. Como casi retándole a Jesús. Si ustedes lo leen bien, lo tratan como un lunático, porque ya pasada de hora las personas eran puestas afuera donde él hacía sanidades. Posiblemente 2 de la mañana, imagínense. El Señor a todos sanaba, no hacía excepción de persona, pero dice que en Nazaret, en Galilea, no pudo hacer ciertas sanidades a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque viendo ellos que él era el Mesías, no quisieron. No es que no pudieron, no es potencialidad, es voluntad, no quisieron. Y esto quiero hablar algo hoy. Cuando se habla de que del cielo se abre
el cielo, una voz dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan en qué lugar fue eso? Fue en el bautismo, y solamente en el bautismo fue, y la transfiguración de Mateo 17. ¿Está bien? Ahora, es importante destacar esto. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios en cuanto coigual, es coeterno, pero es distinto del Padre y del Espíritu Santo. Son tres personas, una esencia, consustanciales, y para nosotros no nos cuesta. De hecho, a los niños no les va a costar si de pequeños les enseñamos esto. Ahora yo quiero decirles, ¿qué es lo que Él dejó? ¿Qué es lo que dejó Él? Miren, eso se llama kenosis. La kenosis es vaciamiento, se anonadó. Vaciarse no en el sentido que tiro un balde y saco todo el agua. No, 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 no. Tiene que ver con autolimitarse, con despojarse. Mi pregunta a la iglesia local es, sin temor a responder mal, porque esto ni los teólogos y pastores se ponen de acuerdo, pero el texto es claro. ¿De qué se despojó Él? De su deidad no se puede despojar, porque no sería Dios. De su deidad no, se despojó de sí mismo, de su gloria visible. ¿Por qué? Excelente. En Mateo 17 mostró un poquito de su gloria, y en el Viejo Testamento, Éxodo 33, dice que nadie verá mi gloria y vivirá. Solamente ponerte entre medio de las montañas en la peña, y cuando yo pase vos quedate ahí, Moisés. Y cuando ustedes ven la inmortalidad de Dios en Timoteo, que le dice, Él habita en luz inaccesible. Y Juan 1:18 dice que a Dios no le vio nadie. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Abraham? A Cristo. Amén. Y la roca que lo seguía es Cristo. Cuando le dice en Éxodo 17, pégale a la roca para que salga agua. Le pegó y salió agua, ¿sí o no? Ese es Cristo. Está hablando tipo de Cristo en la muerte. Castigado. Y en la segunda número, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. ¿Y qué pasó? No entró a la tierra prometida por desobedecer. Porque dudó a lo que el Señor había dicho y le habló de esa misma forma al pueblo, lo que Dios no le había mandado. Y él con María y Aarón quedaron afuera. Y todas las tres generaciones que murmuraron, sus cuerpos o esqueletos, así dice literal, quedaron en el desierto. O sea que con Dios no se juega. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Los ojos de Jesús dice que están entre los candelabros de las iglesias y se pasea y purifica. La Odisea hace lo que quiere, lo deja a Jesús afuera. La otra iglesia tenía en el púlpito a Jezabel. Los otros tenían a los nicolaitas que gobernaban a todos los hermanos, lo oprimían. Éfeso se olvidó las primeras obras. Tenía algunas cosas buenas, pero habían dejado las primeras obras. La iglesia de Sardi le tiene que decir que había muchos que estaban manchadas su vestidura, pero hay otros que no. Y da la fuerza de que no borraré su nombre de la vida de ninguno va a borrar enfáticamente, pero había muchos que se estaban contaminando con el pecado como si nada, andaban de manera liviana, y solamente la que sale hacia la superficie respirando y gloriosa es la de Filadelfia, la que más sale, porque guardó la palabra. ¿Está bien? Nuestras iglesias hoy, las congregaciones todas, no importa si es bautista, si es pentecostal, hoy estamos viviendo esa condición donde hay caras de iglesias donde se encuentra esa condición espiritual que hubo en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Y quién es el que pasa por los candelabros, por los candeleros? ¿Quién es el que juzga a los de adentro, a la iglesia? Es Cristo. ¿Quién es el que conoce los pensamientos, las intenciones de nosotros? Cristo. ¿Y cómo lo hace Él? ¿Con una voz audible? No, por su palabra. Si la persona que escucha, si alguno, potencialidad de personas, si hay alguno, ahí está el tema de que si alguno escucha mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, un tema de comunión. Pero la iglesia puede estar habituada a otra cosa, la Elías también puede ser, y si alguno oye la voz del Señor, esa persona está en una comunión con Dios fuerte, porque nuestra salvación es individual, la comunión con nuestro Señor debe ser inquebrantada individual, y la comunión corporativa tiene que ver con la ayuda de los unos a los otros, para que no solamente algunos lleguemos a la meta con la mayor coronas o recompensas. Todos dicen este dicho, no importa cómo salís, sino cómo llegás. Bueno, tiene mucho de verdad, porque en realidad en la partida todos iniciamos de la misma manera, por fe, amén, pero a veces andamos por vista en vez de por fe. Si miramos un poquito a Cristo, haya pues en vosotros esta actitud. ¿Qué actitud hubo en Él?
Humildad. ¿Por qué? Porque el cual que existía en forma de Dios no tuvo como usurpación, no tuvo como rapiña, que decir, ser igual a Dios y dejarnos a todos abajo, sino que se despojó. Y lo que se despojó es lo mismo que dice en Juan 17, 4 y 5. Padre, yo acabé la obra que vos me diste para que hiciese. Ahora dame esa gloria que tenía, escuchen, antes que el mundo fuese. O sea que lo que se despojó fue su gloria. Y lo que fue velado es su gloria. Porque con una apariencia no podían refutar sus milagros, entonces ¿a qué atacaban? A su persona. A ver, si hay una persona que recobra la vista y todos sabían que era ciego, ¿cómo hacen ustedes para refutar eso? Ni un científico puede refutar eso. Porque dicen, no sé, eso no, ¿me entienden? Cuando la ciencia no agota sus recursos. Y Jesús hacía esos milagros, todos los días hacía milagros, ¿o no? Imagínense la persona de lepra, o a Bartimeo, que lo veían todos los días al lado del camino. Al lado del camino tiene un simbolismo muy grande, porque él tiró la manta, que era reconocido, está afuera de la puerta de Jerusalén, los leprosos también. Y los leprosos tenían que seguir impuro, una situación bastante fea. O sea que nadie no sabía quién era el leproso, todos conocían quién era el leproso. Acá cuando había una persona que estaba por las calles, decían, es el piquento o quien sea, sabían quién era. Todos conocen a una persona que está en una vida desordenada, mal, andrajoso. Bueno, los leprosos una afección en la carne, pero todos conocían o no. ¿Jesús los sanó o no? Bien, ¿Jesús sanó 10 leprosos en una oportunidad o no? ¿Y cuántos vinieron a darle gloria? Ustedes mismos se responden. A todos el Señor nos salvó. ¿Cuántos vienen a darle gloria a Él? Existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué grande lo que hizo el Señor, ¿no? Y ahora el punto es este. Si el Padre dice, este es mi Hijo amado, y en Juan 1:33 dice, tomando Isaías 42, ¿quién es? Mirá, sobre quién veas que viene la paloma, el que desciende, Pai es siervo, con la profecía de Isaías 42, mi siervo a quien escogí. Estoy tomando ese pasaje que de Juan 1:33, lo pueden buscar y corroborar. Mi siervo, ese es. ¿Quién es? El que yo escogí. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién es la persona que recae la acción? ¿Quién viene sobre? ¿Quién viene sobre? El Espíritu Santo. Y el gran tema es este, que reposa sobre él. Perfecto. Escuchen bien. Si él se despojó su gloria visible y estaba velada ante los ojos de los demás, porque lo veían como el hijo de José y María. La Biblia lo dice como 3 o 4 oportunidades. De hecho, lo trataron como hijo de fornicación también. Les pregunto, ¿cómo hacía los milagros él? Ajá, explícame eso. Está bien, yo creo lo que vos estás diciendo. Sí, no me mezclenlos tanto acá. Están hablando de lo mismo, pero no me mezclen lo que yo estoy diciendo. Que respondan, ¿cómo hacía los milagros él? ¿Qué hacía por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué milagros? ¿Y cuando caminó sobre el mar? Porque como Dios, él también. Como Dios. Los milagros que eran mesiánicos, eso es una cosa. Le estoy tirando más verdad hoy. Sí. Se había despojado. Él se despojó cuando la encarnación, la kenosis es Dios se vació de su gloria en ese sentido, dejó su gloria, no renunció a esos atributos divinos, sino que muchas veces no hizo uso de ellos. Y cuando fue en el poder del Espíritu Santo fue por la profecía de Isaías 61. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Pero ¿cuáles eran los milagros? Me ha enviado para esto, esto y esto. No le dijo que iba a andar por las aguas, porque él como Dios podía hacerlo. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Ese no era algo que tenía que hacer en cuanto a mesiánico. Sí, pero ahí lo está haciendo por medio del poder también del Espíritu, porque él dice, Padre, no lo digo por mí, sino por los tomasitos, los incrédulos. Cuando él habla, lo que estoy diciendo, que Jesús nunca dejó de ser Dios. Y cuando fue en ayuda del Espíritu Santo, en el sentido que estaba sobre él, era con un propósito, mostrarnos que la dependencia también. Cuando él ora en Getsemaní, ¿a quién ora? Porque algunos piensan que está orando solo, a él mismo, a Dios. No, no, está orando al Padre, una persona distinta. Y cuando dice, ¿no habéis velado ni una hora? ¿A quién se lo dice? ¿No eran seres humanos que estaban cerca de él?
¿Y por qué tenían que velar y cuidar? No, porque estaba en peligro, iban a venir los soldaditos estos con palos. Y él había dicho, miren, ¿tu vida darás por mí? Yo voy a decir que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Todo eso se tenía que cumplir. Bien, avanzamos un poco más y vemos cómo el Señor entró a la experiencia humana. Y si yo les digo que Dios hizo carne y que esa no es la verdadera humillación, ¿qué me dicen? Perfecto, y sin saltearnos, ¿la humillación fue primero hacerse hombre? No, sino que estando en la condición de hombre se hizo duro, se hizo esclavo. Esa es la humillación. Ustedes saben que el esclavo no tenía derechos, y si es siervo en todo caso, en el caso que lo está diciendo el que vino a servir y no a ser servido, estamos hablando de lo mismo. Una renuncia completa. ¿Amén? Fíjense al Señor, miren al Señor y pongan sus ojos en Jesús y se van a dar cuenta de la persona más maravillosa que habitó y nunca más sobre la tierra. Estaba ahí con ellos. A veces trato de hacerme un poco la imagen de cómo habrá sido Jesús. Yo no creo que sea como las pinturas lo hacen, tipo Brad Pitt, así, con Head and Shoulder. Yo lo veo más con rasgos de un judío normal, porque no era la apariencia del atractivo de él. Cuando dice le verán sin hermosura y todo eso, está hablando de Isaías. Y le tendrán como castigado, azotado de Dios. Bien, este que se hizo carne y existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, que es Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué forma de siervo? Forma y forma, morfe. Siendo en forma de Dios, es Dios, tomó forma de siervo. Llegó a ser algo que no era, sin dejar de ser lo que siempre fue. ¿Amén? Después lo vamos a trabajar bien en otro aspecto. Lo que yo quiero decir son 3 puntos. Primero, pensar en los otros. ¿Por qué Él se hizo? Para venir a salvarnos. Bien, versículo 7. No solamente pensó en los otros, sino que sirvió a los otros, porque dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ahí tenemos el versículo de Hebreos, porque no socorrió a ¿quién? A los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Participó de carne y de sangre, sí o no? Entonces no solamente pensó en nosotros, sino que sirvió a nosotros. ¿Amén? ¿Y cómo termina el versículo 8? ¿Cómo termina? Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación. Sin humillación no hay gloria. Pensó en nosotros, sirvió a nosotros, amén, y se humilló. Se humilló, hermano, para que nosotros hoy podamos. Por eso dije, en su humillación está nuestra gloria. En su humillación está nuestra gloria. Amén. Eso quería compartir en forma cortita con ustedes. Cuando van a Deuteronomio 21, 23, habla que la persona que era colgada, como Gálatas 3:13, era maldito, ¿sí o no? Pero Jesús tiene una muerte y muerte de cruz, que después la vamos a desarrollar en algún momento. Ahora levanten sus cruces que tienen, a ver. Bien. ¿Alguien me puede expresar algún sentimiento cuando estaban armando la cruz? A ver, levante las cruces un poquito, a ver. Quiero ver. Es simbólico, ¿sí? Simbólico. Después decir, ¿qué está haciendo? Bien. Cuando a los 18 años hice esto del camino a la cruz, algo muy parecido a esto, pasa que hay mucho barro para hacer. Realmente el Señor manifestó su amor a mi vida. Nora no puede clavar papel ahí. Ahora sí. Nora se trajo una cruz como... sí, el caso de Rosemary. Bien. Nosotros tenemos algo interesante, que todas son cruces distintas. Miren las que están las hermanas. Algunas le pusieron gogó, otras le ataron, no sé, con otro tipo de material. Distintas cruces, ¿no? Grandes, pequeñas. ¿Sí o no? Cuando ustedes ven el pasaje de que Jesús le habla del costo del discipulado a los discípulos, que el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca el apóstol Pablo nos dice eso a nosotros. Porque eso le había dicho a los discípulos, el costo del discipulado, el que gane su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Le está hablando a ellos. Y dice que a algunos no gustarán la muerte hasta que yo venga. Y él abre su vestido en Mateo 17. Si entienden bien todo lo que estamos hablando de la gloria de Dios. Les dio una primicia. Pero nosotros cuando levantamos la cruz y yo voy a Gálatas, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, en la vida de experiencia, lo vivo en la fe de ¿quién?
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora levanten su cruz de vuelta y fíjense que ustedes todavía tienen un pecado ahí. ¿Tienen un pecado o no? Nadie me dijo, porque no era la idea, ¿por qué David pusimos un pecado? ¿No le llamó la atención? Eran muchos pecados. ¿Vos, Hugo, te llamó la atención porque era un solo pecado? Ah, pusiste no tengo pecado. Bien ahí. Este es un querubín. Bien. Están todos pagados. Perfecto. Si entendieron que todos los pecados estaban pagados, entonces tenemos que entender que eso es posicionalmente. Pero pusimos un pecado con el cual luchamos el día a día y lo reconocemos delante del Señor. Y queremos que la próxima vez ese pecado sea de esta manera. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Estoy muy seguro que ese pecado que vos ponés, y si yo tendría una cruz pondría uno, tiene que ver con aquellas cosas que tienen empatía y que van en contra de Dios. Sí o sí tiene que ser o los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida, o los deseos de los ojos. Porque de ahí no se puede salir. Siempre tiene que ver con esas tres partes y esas tres áreas que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, no dice que no es cristiano. El amor del Padre no está en él. Claro, no es leal a Dios. Y si nosotros tenemos un pecado y lo tenemos ahí y a fin de año seguimos con ese pecado, quiere decir que en vez de vencer con esta fe que vence al mundo que habla Primera de Juan, estamos siendo vencidos por el pecado. No digo que estemos realmente crucificados juntamente con Cristo, pero cuando estoy crucificado juntamente con Cristo yo me veo posicionalmente, pero en la vida del día a día mi carne la tengo que ser reducida hasta la impotencia. En la semana, ¿cuántos gritos pegaste no de júbilo? ¿Cuánta ira tuviste? ¿Pasó algo de celos? ¿Hubo algún desenfado, alguna frustración que te llevó a la tristeza o angustia? Ya hablamos mucho de la depresión. Hay hermanos que están en depresión y no han salido hasta el día de hoy. Las cosas a veces no son somáticas nomás del cuerpo. No. Muchas son espirituales también. Y las cosas espirituales se resuelven en la cruz. ¿Amén? Y una hermana me dijo, pero entonces ¿quiere decir que estoy en pecado porque estoy enfermo? No todo. Todo viene como causa del pecado, ustedes ya saben. Pero no toda enfermedad viene porque estás en pecado. Así que quédense tranquilos. Vamos a la cruz. Y le confesamos ese pecado que ustedes ahí lo pusieron. Y lo dejamos en la pie de la cruz. Ahora está arriba. En la oración lo tenemos que dejar en los pies de la cruz. Y ser libres de eso. Yo tengo uno en mi mente que ayer tuve que trabajar mucho para humillarme. No es con mi familia. Y pedí perdón a una persona que ni conozco porque le contesté mal. Todo lo que queremos es darle la gloria a Dios. Y yo le soy sincero, a mí no me interesa si sea cristiano o no cristiano, alguien que yo lo escucho hablar así y que él dice que la soberanía es de Dios y que todo lo que queremos hacer y que estoy acá porque puede venir otro detrás de mí, tienen un entendimiento mucho más que muchos de los cristianos de Romanos 13. Y me llama poderosamente la atención. Si él no es cristiano, entonces no sé qué es. Pero yo lo siento que es una persona que está entendiendo. Estoy acá de paso, el que viene detrás de mí, así queremos. Y que toda la gloria es de él. Porque él es el que pone y el que saca. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor, hermanos. Y capaz que cuando hizo un elogio, bien, se entendió que yo le estaba adorando a esta persona y hubo una disputa ahí tremenda. Ustedes pueden, hermano, elogiar a sus hijos, no. Hijo, qué bien que hiciste las tareas. Ustedes piensan que está mal porque capaz que nos ponemos fariseos. Decir bien no está mal. Al esposo, qué bien que cocinaste, mi amor. Sí, mi vida, la próxima va a cocinar vos. Bueno, y el esposo se dice a la esposa, estás hermosa, qué linda que estás. ¿Eso está mal? Bueno, ha entrado mucho el fariseísmo en la iglesia. Yo a mi hija le digo, qué bueno que aprobaste. Qué lindo que estudiaste y salió bien. A mi esposa le digo, qué bien que saliste en el trabajo. Ella también me dice a mí. Eso, eulogía, es decir bien.
Honrar a los hermanos está en la Biblia, hermanos. No es un pecado. ¿Se acuerdan que una vez discutimos sobre esto, que los hermanos tenían miedo de decir, honrar a los que... Hermanos, es de la vida de nosotros. Señor, ¿quién humilde como tú? ¿Quién manso como tú? Pero ya...